Doctora, nosotros le vamos a presentar nuestro análisis del artículo científico. Mi grupo está conformado por Antonella Morán, Kimberly Guerrero, Franklin Patiño, Andrea Oguña y mi persona, Stephanie Chunch, y somos del quinto D. Nuestro artículo data de patrones dietéticos y asociaciones entre la contaminación del aire y diabetes mellitus gestacional, publicado por la revista Environment International 147 en el año 2021. Esta investigación comenzó en el 2011 y terminó en el 2021. Tiene un periodo de investigación de 10 años. En base a su título, yo considero que para un mayor entendimiento debería ir de esta manera: patrones dietéticos y asociaciones entre la contaminación del aire que incrementan el riesgo de adquirir diabetes mellitus en el periodo gestacional. Las palabras claves son contaminantes del aire, patrón dietético y estado gestacional. El propósito de este artículo es examinar el efecto de interacciones entre el patrón dietético principal del preembarazo y la exposición a la contaminación del aire en el desarrollo de la diabetes mellitus gestacional, basado en un corte del noroeste de China que confiere a las provincias de Liaoning, Heilongjiang, Jilin y en el interior de Mongolia. Relevancia de la investigación. La principal razón de la investigación reside en el análisis del efecto que interactúa entre el patrón dietético principal del preembarazo y sobre una exposición directa hacia la contaminación del aire. Se ha elegido este tema ya que es de gran factor de la contaminación como efecto directamente en el diabetes mellitus gestacional, lo cual nos llamó al interés por saber de qué forma sucede. Se pretende demostrar por medio de los estudios epidemiológicos de la exposición prenatal ante la contaminación del aire cuáles son los factores adversos que pueden suceder. En esta investigación tiene como finalidad tomar una nueva visión en la cual se pueda ayudar a disminuir la contaminación del aire, ya que no solamente los seres humanos estaríamos ayudándonos, sino también todo el ser viviente en todo el mundo. Tendría como finalidad dar a conocer cuáles son los factores adversos que una persona puede complicar su salud con la contaminación del aire directo. Del mismo modo, dar a concienciación de que debemos disminuir la contaminación del aire. Métodos. Se realizaron encuestas de seguimiento durante un periodo de parto entre el primer y tercer trimestre de gestación. La población final del estudio comprendió un total de 2.244 participantes. Se pidió a los participantes que recordaran su ingesta habitual en estos alimentos durante un año anterior de embarazo. Utilizó el presente estudio en una versión modificada. Utilizó un estudio coherente de Tianj, Crowning, Low Grad System, Inflammation and JIT, que contenía 100 alimentos y mostró una nueva validación. El consumo de cada alimento se calculó multiplicando el tamaño de las porciones ajustadas de gramo por tiempo por la frecuencia en la que se consumía cada alimento por día. Los datos sobre los alimentos similares se clasificaron en 26 grupos de alimentos según la característica, tipo y composición de nutrientes de los alimentos. Se realizó un análisis factorial para generar los principales patrones dietéticos, cargos de factores para los 26 grupos de alimentos de gramos. Se aplicó la rotación Varimax para alimentar la interpretabilidad de los datos. Se determinaron 4 factores. Los factores se nombraron descriptivamente y de acuerdo con los grupos de alimentos que demostraron cargas factoriales elevadas, valor absoluto un mayor o igual a 0.4 con respecto a cada patrón dietético, que de siguiente manera que se dio en patrones saludables, patrón de alimentos dulces, patrón de alimentos de origen animal y patrones tradicionales. La ingesta de nutrientes se calculó multiplicando miembros de la cantidad de gramos consumo por cada alimento por su contenido de nutrientes por gramo y luego sumado las contribuciones de nutrientes con todos los alimentos. Calculamos la exposición final como el promedio de las exposiciones de ambas direcciones. Por tanto, se calcularon la exposición promedio de las diferentes contaminantes durante el año anterior y el embarazo para cada participante. Procedimientos experimentales. El tipo de estudio fue mediante encuestas en la cual se obtuvo resultados detallados gracias a los datos específicos proporcionados del paciente. El método elegido para esta investigación fue mediante encuestas y evaluar y comparar los datos arrojados de los factores que incluyen la diabetes mellitus gestacional. Se aplicó una técnica analítica en la cual, basado en los resultados, se puede observar cuáles son los patrones que influyen en la diabetes mellitus gestacional. El modo en el que se trabajó fue un cuestionario de frecuencias de alimentos administrados que incluía 110 alimentos con tamaños de porciones específicas. Los procedimientos experimentales. Esto es una prueba de tolerancia oral de la glucosa de 75 gramos completada durante 24 y 28 semanas de gestación. Administrado alimentos y monitoreando lugares estratégicos. Se recopiló información detallada antes del embarazo a través de un cuestionario durante el primer trimestre para cada participante. Muestra. En este estudio se incluyó un total de 2.244 participantes. El análisis factorial se utilizó para identificar los patrones dietéticos y la exposición prolongada al dióxido
dióxido de nitrógeno y el monóxido de carbono. Antes del embarazo se asoció significativamente con un mayor riesgo de diabetes mellitus gestacional. Análisis de subgrupos mostró que en comparación de una ingesta más baja del patrón de alimento de origen de animal, en el dióxido de nitrógeno, el ratio de 1.07 con un total del 95%. Antes del embarazo aumentaba el efecto peligroso del dióxido de carbono y el monóxido de carbono en el desarrollo del diabetes mellitus gestacional. Hubo un efecto de interacción significativo entre el patrón de los alimentos de origen animal y la exposición de la contaminación del aire con el diabetes mellitus gestacional. Bueno, bueno, yo les voy a explicar sobre el punto número 7 del análisis de estadística. Todos los análisis estadísticos se realizaron a través de la utilización de SAS versión 9.4 para Windows. Estos se examinaron mediante la prueba del chi cuadrado mediante variables continuas con una representación medias de 0.74 mínimos cuadrados con intervalos de confianza del 95%, teniendo en consideración que en la regresión logística realizaron un análisis de riesgos de diabetes mellitus gestacionales con las exposiciones de contaminaciones del aire, ya que estos se realizaron en un valor porcentaje de 0.5%. Los resultados. Esto vamos a encontrar específicamente el punto número 8 que nos habla sobre las conclusiones principales del artículo. En esto podemos analizar que uno de los mayores riesgos que pueden estar asociados vamos a encontrar la ingesta de sangre de carne, de animales, también encontraremos como órganos de animales, los huevos de conserva, encontraremos productos cárnicos y procesos ante el embarazo. Aumenta estos efectos peligrosos como el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno en diabetes gestacionales que van a padecer en desarrollarlas. En cambio, ¿cuáles son las posibles conclusiones? Este es el punto número 9, en donde nos da a conocer específicamente el efecto de interacción significativo entre el patrón de alimentos de origen animal y la exposición de la contaminación del aire del diabetes gestacional. Se determinó también que esta dieta baja de carbohidratos, una alta ingesta de proteínas, de grasas de origen animal antes del embarazo está asociado positivamente con el riesgo del diabetes mellitus y sobre todo encontraremos que este patrón saludable se asocia negativamente con la prevención del diabetes gestacional y esto va a ayudar a su prevención. Los resultados que se han obtenido de este artículo, ya que los autores sí han encontrado unas relaciones relevantes entre las variables que se han investigado. Una de ellas es que hubo una significancia respecto al incremento en el riesgo de padecer diabetes mellitus gestacional al relacionar e interaccionar un patrón de dieta específico de origen animal con la exposición al aire contaminado. Además, la exposición a dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono a largo plazo antes del embarazo también tuvo una alta significancia para el incremento en el riesgo de padecer este tipo de diabetes. Respecto a la elaboración de las tablas, en esta primera tenemos a la asociación entre la exposición del aire contaminado y diabetes mellitus gestacional. En la primera columna se encuentra el tipo de contaminante, que son los que mencioné en la primera parte de los resultados, y las 4 columnas siguientes corresponden a lo que es la estadística de esto. En la segunda columna se encuentra el Crude Model, que es un parámetro que observa la medida de interacción de un factor para que resida sobre los factores siguientes. Entonces, en el modelo 1 tenemos a la estadística ajustada por la edad y el índice de masa corporal, mientras que el modelo 2 se ha ajustado a la raza, nivel de educación, ingresos familiares, actividad física, antecedentes familiares de diabetes, también a tabaquismo, alcoholismo, la existencia de enfermedades cardiovasculares, otras enfermedades también como eclampsia, síndrome de ovario poliquístico, depresión o demás enfermedades crónicas y el consumo total de energía. Lo que corresponde a las discusiones, tenemos en primer lugar a los factores que podrían haber afectado a los resultados, y como primer punto se encuentran los sesgos en la memoria de la población estudiada, ya que como los datos fueron recolectados durante el proceso del embarazo, lo ideal hubiese sido recolectarlos antes de. Como segundo punto, nos habla de que se consideraron varias covariantes
A pesar de ello, no se puede descartar la posibilidad de que factores residuales y aquellos que no fueron medidos podrían haber influido sobre estas asociaciones encontradas. Y como tercer punto, tenemos que dado a la muestra pequeña que fue considerada para el estudio, se falló en identificar un patrón de dieta que funcionase como protector. Y como último punto, se recalca que como la toxicidad de la materia particulada 2.5 varía según la fuente, los resultados referentes a este contaminante relacionados a la diabetes mellitus estacional pudieran haberse visto afectados. Calidad de la evidencia. La calidad de la información de este artículo es alta y también fue publicado en 2021. Está publicado con su propio DOI y también se encuentra aprobado y publicado en una revista internacional de investigación ambiental y salud pública y cuenta con 40 citas correctas. Acerca de la discusión con 5 artículos que tienen resultados similares al artículo base. Con el primer artículo de GHOG, es un artículo que tiene un resultado similar ya que expone que la exposición al dióxido de nitrógeno está asociado a un mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus gestacional. Respecto al segundo artículo de GHOG, indica que la exposición a la contaminación ambiental está muy asociada a la diabetes mellitus gestacional y dice que esta contaminación juega un papel tóxico muy importante. Acerca del tercer artículo de Jin Yao Ti, este de aquí tiene un resultado similar al artículo base, ya que su análisis dice que existe una relación con la materia particulada y el riesgo a padecer diabetes mellitus gestacional. Además, este artículo dice que se observa principalmente este efecto en el segundo trimestre de embarazo. De acuerdo al cuarto artículo de Cheng H., este metaanálisis sugiere que la exposición a algunos contaminantes de aire durante trimestres específicos del embarazo está muy relacionado con el riesgo a padecer diabetes mellitus gestacional. De acuerdo al quinto artículo, ese artículo asocia la exposición materna a la contaminación del aire con el padecimiento de diabetes gestacional. Además, esos resultados también muestran que si la madre está expuesta a una contaminación ambiental durante el primer trimestre, aumenta el riesgo de diabetes mellitus gestacional. Estos estudios indican que la disfunción de células beta, la alteración neurohormonal, la resistencia a la insulina está muy involucrada con la contaminación del aire. Aquí tenemos los artículos anteriormente citados. Ahora, ¿cómo afecta este artículo a la impresión que teníamos antes sobre el tema? Este artículo nos demostró que existe una interacción muy significativa entre el patrón dietético de alimentos de origen animal, la exposición a la contaminación del aire y la diabetes mellitus gestacional. La ingesta de alimentos de origen animal, incluida la sangre de animales, los órganos de los animales, los huevos, los productos cárnicos, todos estos procesados y que están expuestos a contaminación del aire va a facilitar la aparición de diabetes mellitus gestacional. Además, también las materias particuladas de la contaminación del aire son las que afectan a la homeostasis de la glucosa durante el embarazo, especialmente en el segundo trimestre. En nuestra opinión, estos resultados nos proporcionan evidencia científica y verdadera de que existe una asociación con la contaminación del aire, la ingesta dietética y la diabetes gestacional, y estos resultados son muy útiles para el desarrollo de estrategias para la prevención justamente de la diabetes gestacional.